La visitante de medianoche no tocaba la puerta, respiraba detrás de ella, y la primera vez que escuché ese aliento húmedo y lento rozando la madera supe que si miraba por la mirilla algo me estaría mirando de vuelta. Dicen que en los pueblos donde la niebla baja después de las 12, hay cosas que caminan con los pies al revés para que nadie pueda seguir su rastro, pero nadie te advierte lo que se siente cuando esas huellas aparecen marcadas frente a tu propia casa, hundidas en el barro fresco como si alguien hubiera estado esperando toda la noche a que apagaras las luces, y aquella madrugada yo cometí el error de asomarme por la ventana cuando escuché el primer susurro arrastrándose por el patio, una voz de mujer quebrada, casi dulce, que repetía mi nombre como si lo saboreara, como si lo hubiera estado guardando durante años. Vivía solo desde que mi madre murió, y la gente del barrio siempre murmuraba que antes de fallecer ella había rechazado a una mujer que llegó pidiendo refugio en plena tormenta, una desconocida de cabello negro pegado al rostro y ojos demasiado brillantes que prometió regresar cuando la luna estuviera alta, y mientras trataba de convencerme de que todo eran cuentos para asustar niños escuché las uñas rasgando la puerta principal, un sonido seco, paciente, constante, como si supiera que tarde o temprano tendría que abrir, y entonces el reloj marcó las 12 exactamente y la electricidad se fue, dejando la casa sumergida en una oscuridad tan espesa que podía sentirla presionando contra mis párpados abiertos. El aire se volvió frío, no un frío común sino uno que nacía desde el suelo y subía por mis piernas como dedos invisibles, y entre las sombras del pasillo distinguí una silueta más negra que la propia oscuridad. Una figura femenina de cuello torcido y cabello larguísimo que cubría su rostro mientras su cuerpo permanecía inmóvil, pero sus pies, Dios mío, sus pies estaban girados hacia atrás, apuntando hacia mí aunque parecía estar de espaldas, y cuando intenté moverme mis músculos no respondieron. Porque aquella cosa empezó a deslizarse sin caminar, flotando apenas sobre el suelo, dejando tras de sí un rastro húmedo que olía a tierra recién abierta, como si hubiera salido de una tumba mal cerrada. Quise gritar pero mi voz se quedó atrapada en el pecho cuando la figura levantó lentamente la cabeza y el cabello se abrió como una cortina, revelando un rostro pálido con una sonrisa demasiado amplia, imposible, y unos ojos completamente rojos que no parpadeaban, y en ese instante comprendí que no había venido a tocar la puerta sino a reclamar algo que le pertenecía, algo que mi madre le había negado años atrás, y mientras retrocedía sentí la pared fría contra mi espalda y su aliento en mí. Oído susurrando que la deuda debía pagarse con sangre, que la medianoche era solo el comienzo, que cada noche regresaría un poco más cerca hasta que finalmente pudiera entrar sin necesidad de que yo la invitara, y entonces su mano, larga y huesuda, atravesó la madera de la puerta como si fuera papel y comenzó a abrir un hueco desde el otro lado, astillando la casa con un crujido que resonó en todo el silencio del barrio dormido, y yo entendí que si esa puerta caía no habría rincón donde esconderme porque ella ya estaba dentro, porque su sombra se extendía por el techo, porque su risa empezó a llenar cada habitación mientras el hueco se hacía más grande y sus dedos buscaban mi garganta, y justo cuando la madera cedió por completo y vi su cuerpo inclinarse para cruzar el umbral. Su cuerpo no caminó hacia adelante como lo haría cualquier ser humano, sino que se dobló en un ángulo imposible, como si los huesos no fueran más que ramas secas quebrándose sin dolor, y su cabeza giró lentamente hasta quedar completamente al revés mientras sus pies, torcidos hacia atrás, dieron un paso que no produjo sonido alguno, y sin embargo cada fibra de la casa crujió como si estuviera gritando por mí, como si las paredes supieran que aquello que acababa de entrar no pertenecía a este mundo ni a ningún lugar donde la luz tuviera derecho a existir. Intenté correr hacia mi habitación pero el pasillo se alargó, se estiró como un túnel interminable que respiraba y latía, y cada bombilla apagada comenzó a parpadear con destellos rojizos que iluminaban su silueta avanzando sin prisa, disfrutando mi desesperación, y entonces escuché otra voz detrás de mí, una voz idéntica a la mía susurrando que no huyera, que ya era tarde, que la visitante no venía por mi casa sino por mi sangre, porque la deuda que mi madre había creado no podía morir con ella, porque alguien debía ocupar su lugar bajo la tierra húmeda donde esa cosa aguardaba cada amanecer.
Sentí una mano helada cerrarse sobre mi tobillo y caí al suelo mientras sus uñas se clavaban con una presión que no rompía la piel pero quemaba como hielo ardiente, y cuando intenté apartarla vi que su brazo era demasiado largo, extendiéndose desde la puerta como una sombra sólida que desafiaba la distancia, y al arrastrarme hacia ella pude oler el hedor a barro y carne antigua, una mezcla que me llenó la boca con un sabor metálico, y su rostro descendió hasta quedar a centímetros del mío. Sus ojos rojos reflejando mi terror con una claridad cruel, mientras su sonrisa se abría aún más, rasgando sus mejillas en silencio. Me dijo que había esperado años, que cada medianoche se había parado frente a la casa contando mis respiraciones, observando cómo crecía, cómo me convertía en lo suficientemente fuerte para soportar lo que ella necesitaba, y que ahora el ciclo debía completarse, que uno debía quedarse en la oscuridad para que otro pudiera caminar bajo el sol, y cuando intenté preguntar qué significaba eso sentí que su lengua fría recorría mi mejilla dejando una marca helada que ardía por dentro, y su risa se convirtió en un lamento agudo que hizo vibrar los vidrios hasta romperlos, dejando que la niebla del exterior entrara como un ejército silencioso rodeándonos. Las sombras comenzaron a trepar por mis brazos, envolviéndome como raíces vivas que me hundían en el suelo, y vi cómo el piso se abría lentamente bajo mi espalda mostrando tierra húmeda donde antes había baldosas, como si la casa estuviera siendo tragada por un cementerio invisible, y la visitante inclinó su cabeza, observando con una satisfacción terrible mientras mi cuerpo descendía centímetro a centímetro, incapaz de aferrarme a nada, escuchando cómo mi propio corazón latía cada vez más despacio, no por falta de vida sino porque algo lo estaba sincronizando con el tic-tac lejano de la medianoche eterna que ella traía consigo. Y cuando la tierra cubrió mis piernas y sentí que el peso me aplastaba el pecho, comprendí que no estaba muriendo, que algo peor estaba ocurriendo, porque mis pies comenzaron a arder y a girarse solos, retorciéndose hacia atrás con un dolor que no podía gritar. Y mis manos se estiraron, alargándose en la oscuridad mientras mi visión se teñía de rojo, y la última imagen que vi antes de quedar completamente sepultado fue la visitante observándome desde arriba, su forma desvaneciéndose lentamente, mientras mi cuerpo ocupaba el lugar que ella dejaba, y entonces entendí que cuando la próxima medianoche llegara, no sería ella quien tocaría la puerta, porque algo en mí ya estaba esperando del otro lado. Porque algo en mí ya estaba esperando del otro lado de la puerta, inmóvil, con los pies hundidos en el barro frío mientras la niebla me cubría hasta la cintura y la casa, mi antigua casa, se alzaba frente a mí como si nunca hubiera sido mía, como si siempre hubiera pertenecido a la oscuridad que ahora respiraba a través de mis pulmones, y al intentar dar un paso sentí como mis pies torcidos dejaban huellas invertidas sobre la tierra húmeda, huellas que nadie podría seguir correctamente. Huellas que anunciaban que el ciclo no solo continuaba, sino que acababa de renacer con un nuevo rostro. Quise gritar mi propio nombre para advertirme a mí mismo que no abriera la puerta, que no mirara por la mirilla, pero lo único que salió de mi garganta fue un susurro quebrado, dulce y antiguo, exactamente igual al que había escuchado la noche anterior. Una voz que ya no me pertenecía y que sin embargo conocía cada rincón de mis recuerdos, cada miedo de mi infancia, cada secreto que jamás conté, y comprendí que la visitante no roba cuerpos, los transforma, los llena con su hambre, con su paciencia infinita, con esa necesidad de cruzar el umbral cada medianoche para reclamar una deuda que nunca termina. La puerta se abrió lentamente sin que yo la tocara y dentro vi la sala intacta, el reloj marcando las 11:59 como si el tiempo hubiera retrocedido solo para repetir el ritual, y allí estaba yo, o lo que quedaba de mí, sentado en el sofá mirando hacia la oscuridad del pasillo, respirando con miedo, esperando escuchar el primer rasguño en la madera, y una parte de mi conciencia atrapada en este nuevo cuerpo intentó resistirse. Intentó alejarse de esa escena que ya conocía demasiado bien, pero mis piernas se movieron solas, avanzando con esa suavidad antinatural, deslizándome por el suelo sin hacer ruido mientras la niebla se colaba atrás de mí como un velo nupcial arrastrándose por el piso. Sentí placer al acercarme a la puerta, un placer frío y venenoso que no era mío, y mis dedos largos, ahora más huesudos de lo que recordaba, se levantaron lentamente hasta rozar la madera, no para tocarla sino para respirar contra ella, dejando que el aliento húmedo penetrara por las grietas, escuchando desde dentro el latido acelerado de mi antiguo corazón.
Y cuando el reloj finalmente marcó la medianoche exacta, mi boca se abrió por sí sola y susurré el nombre que me había acompañado toda la vida, pronunciándolo con una ternura aterradora, sabiendo que al otro lado alguien sentiría el mismo escalofrío que yo sentí, el mismo impulso inevitable de mirar, de acercarse, de abrir apenas una rendija. La puerta comenzó a temblar bajo mis uñas mientras las hundía con paciencia, rasgando despacio, disfrutando cada segundo del terror que crecía al otro lado. Y aunque en lo más profundo de esta nueva oscuridad una chispa de mi antigua humanidad gritaba que se detuviera, que rompiera el ciclo, mis pies se aferraron a la tierra, mis ojos rojos no parpadearon, y mi sonrisa se abrió cada vez más mientras la madera empezaba a ceder, porque entendí algo horrible en ese instante: no existe una sola visitante de medianoche, existen tantas como deudas sin pagar, tantas como puertas que se abren a la hora equivocada. Y cuando finalmente el primer trozo de madera cayó al suelo y vi el ojo aterrorizado asomarse por la rendija, sentí hambre otra vez. Sentí hambre otra vez, un hambre que no se parece a nada humano, no es deseo de carne ni de sangre solamente, es la necesidad de apagar la luz en los ojos de alguien y ver cómo la esperanza se rompe en silencio. Y cuando ese ojo aterrorizado intentó apartarse ya era demasiado tarde, porque mis dedos atravesaron la abertura con una rapidez imposible y la puerta explotó hacia adentro como si la casa misma hubiera decidido rendirse, y allí estaba él, temblando, retrocediendo exactamente como yo lo hice la noche anterior, con el mismo miedo crudo deformándole el rostro, con la misma incredulidad intentando convencerlo de que todo era una pesadilla. La niebla entró conmigo, arrastrándose por el suelo como un animal obediente, cubriendo sus pies mientras yo avanzaba despacio, disfrutando cada segundo, sintiendo como el latido de su corazón marcaba el ritmo de mis pasos invertidos. Y cuando intentó correr el pasillo comenzó a estirarse otra vez, largo, interminable, tragándose la distancia entre nosotros, porque ahora yo entendía el secreto de la casa, entendía que no es la visitante quien persigue, es el miedo quien acorta el camino, es la culpa quien cierra las salidas, y podía oír sus pensamientos suplicando que todo terminara, que alguien lo despertara, pero no hay despertar cuando la medianoche ya te ha pronunciado por tu nombre. Me acerqué tanto que pude ver mi reflejo en sus pupilas dilatadas, pero ya no era el rostro que recordaba, era algo más delgado, más pálido, con la sonrisa desgarrando mis mejillas y los ojos ardiendo como brasas vivas. Y por un instante una memoria atravesó la oscuridad, la imagen de mi madre cerrando la puerta años atrás frente a aquella primera figura bajo la lluvia, creyendo que negar refugio salvaría su hogar, sin saber que lo único que hizo fue posponer la visita, pasar la deuda a la siguiente sangre, al siguiente latido, y comprendí que este nuevo hombre también había cometido un error, quizá pequeño, quizá olvidado, pero suficiente para que la medianoche lo marcara. Cuando mi mano se posó sobre su pecho no sentí piel ni hueso, sentí una vibración tibia, un núcleo de vida que pedía permanecer, y apreté despacio mientras sus rodillas cedían y la tierra comenzaba a abrirse bajo él tal como se abrió bajo mí, baldosas quebrándose, polvo elevándose, revelando el barro húmedo que siempre estuvo esperando debajo, y mientras descendía centímetro a centímetro sus gritos se transformaron en susurros, luego en ecos, luego en silencio, y mis pies dejaron de tocar él suelo porque algo en mi interior empezó a vaciarse, una sombra antigua desprendiéndose de mi espalda como humo espeso, elevándose hacia el techo mientras mi sonrisa se desvanecía poco a poco. Sentí mis huesos volver a su lugar, mis pies girarse con un crujido doloroso hacia adelante, mis ojos apagarse hasta recuperar el color humano, y supe que el ciclo se estaba completando otra vez, que mi tiempo como visitante terminaba justo cuando el suyo comenzaba. Y antes de que la última hebra de niebla se disipara vi su cuerpo enterrarse por completo, sus manos arañando la tierra mientras sus pies se retorcían hacia atrás. Y entonces el silencio regresó a la casa, el reloj volvió a marcar las 11:58, la puerta apareció intacta como si nada hubiera ocurrido, y yo me encontré de pie en medio de la sala, respirando con dificultad, cubierto de sudor frío, escuchando en la distancia, muy lejos pero acercándose lentamente, el primer susurro de una voz femenina pronunciando mi nombre desde el otro lado de la puerta. El susurro no se detuvo esta vez, no esperó a que el reloj marcara la medianoche completa, sino que comenzó a repetirse cada vez más fuerte, más cerca,
hasta que comprendí algo insoportable. No venía de afuera, venía de dentro de las paredes. La madera empezó a latir, lenta y pesadamente, como si un corazón gigantesco estuviera atrapado en el interior de la casa, y cada latido hacía que el techo se curvara hacia abajo unos centímetros, que las ventanas vibraran, que el suelo respirara bajo mis pies, y cuando el reloj marcó exactamente las 12 las agujas no avanzaron más, se quedaron clavadas para siempre en la medianoche, mientras el susurro se convirtió en decenas de voces, luego en cientos, todas pronunciando mi nombre con una dulzura insoportable, como si me amaran, como si me hubieran estado esperando durante siglos. Corrí hacia la puerta principal decidido a huir antes de que comenzara otra vez, pero al abrirla no encontré la calle ni la niebla ni el barrio dormido, encontré mi propia sala repitiéndose al infinito, puerta tras puerta, pasillo tras pasillo, y en cada umbral había una figura de espaldas con los pies torcidos hacia atrás, inmóviles, esperando su turno, y cuando una de ellas comenzó a girar lentamente la cabeza supe con una claridad devastadora que todos esos rostros eran el mío, versiones pasadas, futuras, infinitas, atrapadas en la misma deuda que jamás termina. Intenté cerrar la puerta pero desapareció en mis manos, la madera se volvió polvo negro que se pegó a mi piel como ceniza viva, y sentí como algo se deslizaba debajo de mi carne, moviéndose por mis brazos, subiendo por mi cuello, acomodándose detrás de mis ojos, y el espejo del pasillo, que juraría haber roto, apareció intacto frente a mí, obligándome a mirar mientras mi reflejo sonreía antes que yo, mientras mis labios aún temblaban de miedo, y mis pies comenzaron a crujir otra vez, despacio, girándose milímetro a milímetro hacia atrás sin que pudiera detenerlo. El susurro ahora no decía mi nombre, decía, abre, una y otra vez, hasta que mis manos se levantaron solas y comenzaron a rasgar el aire frente a mí, y el aire se abrió como una cortina de carne invisible revelando una oscuridad absoluta detrás. Una oscuridad tan profunda que parecía absorber el sonido, la luz, el pensamiento, y dentro de ella vi incontables puertas alineadas bajo una luna roja inmóvil, cada una con una sombra esperando al otro lado, respirando, paciente. Y entonces entendí la verdad final, la más horrible de todas. No hay principio ni final, no hay escape ni salvación, la visitante no es una sola entidad, es un lugar, es una medianoche eterna donde las almas se intercambian como llaves oxidadas. Y cada vez que alguien escucha el primer susurro y decide mirar por la mirilla, una puerta más se abre en ese abismo interminable. Ahora estoy de pie frente a otra casa que reconozco demasiado bien, aunque sé que nunca he vivido aquí, la niebla me cubre hasta el pecho y mis pies ya no sienten frío, y detrás de la puerta escucho una respiración nerviosa, un corazón acelerado, un miedo que huele fresco y tibio, y cuando inclino la cabeza y dejo que mi cabello caiga sobre mi rostro, mi sonrisa se abre lentamente mientras mis nudillos rozan la madera sin tocarla, y susurro con una voz que ya no recuerdo haber tenido jamás. ¿Me escuchas? Porque esta vez no voy a esperar a que mires por la mirilla. Y si después de escuchar esta historia sientes que algo te observa desde la oscuridad, imagina lo que te espera en la próxima medianoche. Si te atreves a seguir abriendo puertas prohibidas y descubrir los secretos que nadie más se atreve a contar, suscríbete ahora a nuestro canal, porque cada historia es un nuevo archivo que espera ser revelado. Dale like si sentiste el frío recorrer tu espalda, activa la campana para que la próxima visita no te tome por sorpresa, y comparte este vídeo con alguien que también crea que solo es una simple historia. Recuerda, la medianoche siempre regresa. Y nosotros también.